Hola, soy Francisco de Sales. Bienvenido, bienvenida a una nueva reflexión. Si después de escucharla te ha gustado, te agradeceré que te suscribas y que marques la campanita. Así te llegará una notificación cuando haya un nuevo vídeo. Si marcas me gusta, te lo agradeceré. Y si crees que le puede interesar a alguien, o si quieres ponerlo en tu muro de Facebook, envíalo a través de la opción de compartir. Gracias. La reflexión de hoy tiene este título: Desobedezcamos a nuestros padres. Con un subtítulo que sería Desobedecer los mandatos según el análisis transaccional. Va a constar de dos partes porque me ha parecido oportuno explicar lo mismo pero visto de dos modos distintos. Así que habrá una primera parte y a continuación una segunda parte. En mi opinión, nuestros padres, entendiendo en este caso también como padres a todas aquellas personas que intervinieron en nuestra educación, nos inculcaron una serie de órdenes y mandatos, unos clara y conscientemente y otros que fueron subliminales directamente al inconsciente, con los que no estuvimos de acuerdo en su momento, pero que tuvimos que acatar porque en aquel tiempo de nuestra infancia les necesitábamos a nuestros padres para que nos dieran cobijo, alimento y cariño. Y no nos quedaba otra alternativa nada más que la de obedecer, aún sin ganas, por el bien de la convivencia. Estas órdenes, estos mandatos, quedaron grabados en nuestro inconsciente y nos siguen condicionando a día de hoy. Siguen marcando nuestro modo de pensar y de actuar, pero no nos ocupamos de actualizarlos, revisándolos y seguimos obedeciéndolos de un modo sumiso. Ya no somos aquellos niños. Hemos crecido y nos hemos independizado de ellos. Ya no es necesario seguir haciendo lo que no queremos hacer, pero seguimos haciéndolo. Así que desobedezcamos a nuestros padres y educadores en todo aquello que aceptamos en la infancia sin estar de acuerdo, pero que ahora sabemos que no queremos obedecer. Ahora que somos adultos y que, teóricamente, gobernamos nuestra vida, es tiempo de que hagamos una revisión de todos nuestros principios inconscientes y que hagamos una limpieza general de las órdenes y mandatos que ya no queremos seguir obedeciendo. Uno de los modos de empezar a saber distinguir entre qué hacemos porque queremos, porque es nuestra voluntad, y qué hacemos sin saber por qué. El modo de distinguirlo es observar. Observarnos y preguntarnos. En cada actitud o situación con la que no quedemos plenamente satisfechos, conviene observar dónde se produce ese desagrado, a qué parte nuestra le incomoda, dónde el niño libre que todos albergamos manifiesta una sensación de rebeldía, de desacuerdo. Y entonces conviene buscar el origen de esa sensación, conviene preguntarse ¿por qué? Y rellenar los puntos suspensivos de la pregunta con el descubrimiento que cada uno haya hecho, para poder darse la propia respuesta. ¿Por qué hago cosas que no quiero hacer? ¿Por qué sigo actuando en ciertas cosas como si fuese un niño? ¿Por qué me castigo excesivamente cuando cometo un error? ¿Por qué sigo teniendo miedos que a esta altura de mi vida son claramente desproporcionados? ¿Por qué no soy capaz de enfrentarme a ciertas personas a las que les concedo un poder excesivo sobre mí? ¿Por qué me meto en relaciones que me son perjudiciales y las mantengo a pesar de todo? Y así como estas, hay miles de preguntas. Cada uno tiene las suyas. Cuando hay una respuesta, conviene buscar un momento de tranquilidad en el que uno pueda hablar consigo mismo y, preferiblemente durante una meditación o en una relajación, pueda contactar con su niño interior y explicarle que aquello que hizo, y que hoy sigue reproduciendo inconscientemente, ya no es necesario seguir repitiéndolo, que sirvió
para sobrevivir a aquella situación en la que uno se encontraba en inferioridad de condiciones o sin opción de rebelarse. Pero este ya es otro momento y no hay por qué seguir repitiendo lo que ahora se ha convertido en algo dañino. Ese niño requiere que se le hable con amor, que se le explique todo claramente y que se le manifieste claramente también nuestro apoyo para que pueda abandonar su papel repetitivo de víctima y comenzar a ser él mismo y ser libre. Salvo casos excepcionales de una impecable educación, cosa casi imposible cuando todos hemos tenido muchas fuentes y diversas de información educativa, todos los demás somos supervivientes o sobrevivientes a una infancia en la que nos hemos cargado de cosas incomprensibles. Hemos aceptado cosas inaceptables y seguimos anclados a situaciones incómodas que nuestro adulto estaría de gusto y estaría de acuerdo en que hay que eliminar. Por tanto, observemos cuáles son las cosas, los actos en que uno está inquieto, extraño, acomplejado, temeroso, con un miedo o una sensación inexplicable, con una intranquilidad que no encuentra motivos para su presencia, pero está. Y cuando uno descubre esas cosas, es cuando hay que buscar a ese niño interno y libre y darle permiso para manifestarse. Y convencerse uno mismo de que ya no es necesario persistir en esa actitud, que uno puede liberarse de su influjo dañino. Y añadido a eso, lo que hay que hacer es estar muy atento a cuando se vuelva a manifestar una situación similar para no repetir la misma actitud. Y desde el adulto que se da cuenta, tomar la decisión del modo que corresponda para afrontarlo como uno realmente desea. Por supuesto que no se trata de desobedecerles en todo, sino solamente en aquello con lo que ahora no estamos de acuerdo. Sanar la infancia es sanar la vida. Y es una gran liberación. Una necesaria liberación. La segunda parte, el segundo modo de verlo dicho, sería el siguiente. Durante la infancia nos imponen una educación que está basada en la obediencia sin discusión y nos queda inculcada, grabada de tal modo que aun siendo adultos no sabemos o no podemos o no nos atrevemos a desobedecer. La educación actual y la educación pasada se fundamentan básicamente en el premio y el castigo. Si te portas bien y eres bueno, según el criterio y conveniencia del educador, claro, entonces te quiere y juega contigo, que es el premio. Pero si te portas mal o eres malo, según el criterio y conveniencia del educador, claro, entonces no te quiere y no juega contigo. Y esto es el castigo. Si obedeces, aunque no estés de acuerdo, tienes el premio de la aceptación, la sonrisa. Pero si no obedeces, porque no estás de acuerdo, tienes el castigo del rechazo o el enfado. ¿Cuántas veces has podido oír: si te portas mal, mamá, o la abuela, o la tía, o quien sea, no te va a querer? Si te portas mal, mamá no te va a querer. Y esa es la amenaza más trágica y más terrible que se le puede hacer a un niño que necesita imprescindiblemente sentirse querido. Con esta educación de premio-castigo, te obligan a obtener buenas notas en el colegio. Y si lo haces, tienes el premio de una sonrisa, una aceptación casi incondicional, una felicitación y, muy posiblemente, un regalo. Si obtienes malas notas, te regañarán y además recibirás el castigo de quedarte encerrado en casa, de no tener acceso a los juegos o las cosas que te dan placer y de que no te acepten.
y de que no te acepten. Así que nos obligan a acostumbrarnos a obedecer si es que queremos sobrevivir, que es el objetivo básico y fundamental de cualquier niño, y entonces así obedecemos, sin cuestionarlos, tantos mandatos, los claros como los mandatos subliminales. Nos hacemos adultos y seguimos obedeciendo mandatos y consignas que nos grabaron en la infancia, y, lo que es peor, no somos conscientes de que seguimos haciéndolo. Se han convertido en esas normas que no sabemos de dónde han salido, pero que nunca nos cuestionamos y que nos acaban pareciendo normales. Como somos obedecedores inconscientes y sumisos, no nos damos cuenta de cuál es el motivo auténtico de la mayoría de los mandatos que nos mueven por la vida. De ahí surge, precisamente, la necesidad de revisar todas las cosas que hacemos, el modo en que actuamos o pensamos, el origen de los miedos que nos gobiernan, y eso se consigue a base de hacerse continuamente las grandes preguntas. ¿Por qué? Y mejor aún, ¿para qué? Encontrar sus respuestas nos puede llevar al origen de nuestros motores y motivaciones, o sea, a darnos cuenta de que muchos de nuestros pensamientos no son nuestros, o de que muchas de las cosas que hacemos no las hacemos porque hayamos decidido libre y voluntariamente hacerlas, sino que se debe al cumplimiento de una orden subliminal que actúa sin nuestro consentimiento expreso. Pero, claro, en nuestro interior inconsciente, eso de decidir hacer algo de un modo distinto a como nos ha sido inculcado es un acto impensable, porque es desobedecer a nuestros padres o a las figuras que nos educaron. Y eso es un gran conflicto. Ese niño interno que se manifiesta más a menudo de lo que creemos y que sigue actuando amenazado por el binomio premio-castigo, no se atreve a desobedecer porque sabe que el resultado es el castigo y sabe las pérdidas y los problemas que los castigos conllevan. El primer paso es, por supuesto, darse cuenta de cómo actúa uno ante cada situación. ¿De dónde surge ese modo de actuar? Y comprobar si está actualizado y si es propio o es algo que está ahí imponiendo pero realmente no nos pertenece. Seguimos siendo niños sumisos y eso no es bueno. En demasiadas ocasiones somos niños sumisos y algo interno nos frena y nos impide ser y actuar como adultos en muchas ocasiones. No propongo que haya que rebelarse contra todo y desobedecer todo, sino que hay que darse cuenta de por qué uno en ocasiones deja de ser él mismo y seguir su propio criterio y entonces es y actúa como los otros desean. Me refiero más concretamente a esas cosas que uno hace o que uno piensa y le dejan una sensación frustrante de no estar siendo el mismo, o una sensación casi de esclavitud o de dependencia, o la sensación de descontrol por estar haciendo o actuando sin saber por qué lo hace. Un ejemplo, si en la infancia se le dice o se le hace ver a un niño que es torpe, que es inútil, que no acaba bien ningún encargo o tarea, se le está inculcando una idea que le va a acompañar el resto de su vida, o por lo menos hasta que se dé cuenta de ello y lo desobedezca. Se le está diciendo: no confíes en ti. No confíes en ti, porque eres torpe, eres inútil, no acabas los encargos. No confíes en ti. Y claro, por supuesto, ese niño, cuando crezca, no confiará en sí mismo porque obedecerá el mandato que le inculcaron. Todos, repito, todos, tenemos impresos en nuestra mente o en nuestros inconscientes algunos mandatos, o muchos, que obedecemos rigurosamente y, por supuesto, sin darnos cuenta de que lo estamos haciendo. La propuesta es
observarse continuamente uno mismo, ver qué hace o cómo actúa y preguntarse el por qué y el para qué de eso, y preguntarse también el por qué no de otras cosas. ¿Por qué me considero torpe si luego demuestro que no lo soy? ¿Por qué no me atrevo a hacer ciertas cosas que sé que podría hacer? ¿Por qué me boicoteo yo mismo alguno de los proyectos que tengo? ¿Por qué siento en muchas ocasiones que no soy yo mismo, sino que soy un personaje ajeno que vive dentro de mi cuerpo? ¿Por qué me siento mal en ocasiones después de haber hecho lo que quería hacer? Para encontrar las respuestas, conviene remontarse hasta la infancia, porque es allí donde se encontrará el origen de la mayoría de los problemas. Para que te hagas una idea de los mandatos y compruebas si tienes alguno, te voy a relacionar unos cuantos, solo para ver si esto resuena en tu interior de haberlo pensado o haberlo vivido en una ocasión. Algunos de esos mandatos son: no seas tú mismo, no existas, no seas niño o no seas niña, no crezcas, no disfrutes, no lo consigas, no hagas nada, no estés bien, no pienses, no sientas, no confíes. Estos son algunos, pero te voy a dejar en el texto un enlace donde puedes saber más sobre los mandatos. Y cuando uno descubra los mandatos que le impiden ser libre, conviene aplicar la fórmula de los permisores, o sea, darse permiso repitiendo con ahínco frases llenas de convencimiento, ayudadas por la voluntad firme y consciente de cada uno, que comiencen diciendo con rotundidad: yo merezco o yo tengo derecho. Hazlo y te alegrarás. Te recuerdo que en el texto te voy a dejar unos enlaces para acceder a un vídeo sobre cómo contactar con el niño interior y a un artículo sobre los mandatos. Y ahora te dejo con tus reflexiones.